Es con alegría que un servidor les saluda de nuevo al abordar un capítulo más en nuestro recorrido por la historia entre el conflicto entre el bien y el mal. Es una bendición cuando tenemos una guía segura en el camino y por eso debemos estar siempre agradecidos con nuestro Dios. Vamos, como debemos hacerlo siempre y es habitual, a pedir la bendición de Dios para nuestro estudio. Buen Dios y Padre, prometiste tu Espíritu para guiar a toda verdad. Sabemos que necesitamos por encima de todo esa impresión para que la letra no sea un asunto frío y formal. Gracias por los ejemplos que encontramos en tu palabra. Guíanos en este estudio como siempre lo has hecho y como es tu promesa de hacerlo siempre cuando con corazón sincero pedimos tu dirección. En Cristo Jesús. Amén. Quisiera invitarlos para abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 11 y el versículo 6. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que al que a Dios se acerca, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Indudablemente que hemos venido rastreando una gran cantidad de historias de fe y justamente seguimos en esa dirección. Nuestro capítulo, como bien dice en la introducción, no salió de la pluma de Elena de White y no está en la edición del Conflicto de los Siglos que se imprimió en 1888. En 1911, en una nueva impresión, con autorización de la autora, fue introducido este capítulo, como está aclarado en la primera página de nuestro estudio. Como ya vimos al mencionar a Carlos V de Alemania y I de España, para el siglo XVI España era la primera potencia mundial. Ustedes recuerdan que Carlos V se ufanaba diciendo: en mis dominios nunca se oculta el sol. Y fue realmente la época cumbre de la monarquía y del imperio español. Y al mismo tiempo fue el siglo de oro de la literatura española, que, según los que determinan esto, comenzó con la gramática de un señor Antonio de Nebrija y vio a grandes escritores y terminó con Pedro Calderón de la Barca ya en el siglo XVII. Pero decimos esto porque justamente la Biblia tuvo un papel preponderante en esto al ser traducida, al salir de la imprenta, y entonces el pueblo tener opción de acceder a la Biblia y de esta manera permitir que el error, que las tinieblas fueran disipadas y una luz alumbrara al camino de sus hogares y sus caminos personales. En España, como en todo lugar, como hemos venido estudiando, católicos sinceros que amaban su religión y al Dios que conocían de acuerdo a esa religión, se horrorizaban ante el espectáculo que se les ofrecía por todas partes. En todas las clases sociales se notaba un repudio a las corrupciones que encontraban dentro del marco religioso, que se habían introducido en la iglesia, y era unánime el sentir del deseo de una reforma. Ahora, nosotros leímos que durante los primeros siglos el país de España se había negado a aceptar el yugo de Roma. Y pasaron 8 siglos hasta que se le permitió a Roma entrometerse. Y el resultado, como bien sabemos, ese pueblo español que ama tanto y que amaba tanto la libertad,
le llegó una hora fatídica cuando los reyes Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, conocidos como los Reyes Católicos, permitieron el establecimiento de la Inquisición, con la dirección de Tomás de Torquemada como el inquisidor general. No se conformaron con hacer esto en Europa. Por supuesto, lo extendieron a los dominios. Y podemos apreciar que se establecieron tribunales de Inquisición en México, el Virreinato de México, asimismo en el Virreinato de Lima, y esto ocurrió en 1569, y posteriormente aquí en Colombia, en Cartagena de Indias, en el año 1610. Y hoy tenemos esos lugares como museos, donde se pueden apreciar los instrumentos de tortura y los instrumentos de vejamen, por supuesto totalmente inhumanos, que se usaban para castigar, para liquidar a los herejes. Como dice un historiador, el soberbio imperio de Carlos V se levantó sobre la tumba de la libertad. Y nosotros leímos en nuestro estudio lo siguiente: a pesar de tan extraordinarios esfuerzos para despojar a los hombres de sus libertades civiles y religiosas, y hasta del pensamiento, el ardor del entusiasmo religioso, unido al instinto profundo de la libertad civil, indujo a muchos hombres y mujeres piadosos a aferrarse tenazmente al sostener el derecho que tenían de adorar a Dios y aferrarse tenazmente a las enseñanzas de la Biblia y el derecho que tenían de adorar a Dios según los dictados de su conciencia. Aquí tenemos pues, se desarrolla el conflicto milenario entre el bien y el mal. Con el descubrimiento de América hay un tremendo deseo de los corazones del mundo, con el espíritu del mundo, de adquirir riquezas en un nuevo mundo con riquezas fabulosas y una extensión extensísima. Pero al mismo tiempo, también hay personas que desean las conquistas más vastas que eso, más importantes, y las riquezas más duraderas del Evangelio. En España entonces se propaga un movimiento análogo al de la revolución religiosa que se realizaba en Alemania y en los otros países de Europa que ya vimos. En 1519 empiezan a aparecer folletos en latín con los escritos de los reformadores de otros países, con, por supuesto, las mismas enseñanzas que hemos estudiado. 4 puntos capitales de la Reforma. Repasémoslos. Número 1. La Biblia como piedra de toque para probar cualquier doctrina. 2. La necesidad de reformas. 3. Las verdades sobre justificación por la fe. 4. La libertad mediante el Evangelio. Ahora, hay 2 cosas que un servidor quiere destacar en este estudio, características de lo que fue este despertar español. En primer lugar, destacar el tipo de gente que aceptaba el mensaje. Sin duda que hemos escuchado hoy hablar de secta, y que secta, se dice que secta es una gente ignorante, que están detrás sencillamente de un líder carismático, son los mansamente manipulables, son los supersticiosos los que siguen esas ideas. Pero en España nosotros encontramos y leímos en nuestro estudio que tal vez no hubo un país en el cual una gran proporción de personas ilustres por su cuna o por su saber entre los convertidos a la nueva religión proscrita.
Por supuesto, ya lo vimos en Alemania también. Y en todos los países hubo de todas las clases sociales. Pero nuestro estudio nos hace énfasis en que quizá la mayor cantidad de gente ilustre que aceptó el mensaje se encontró en España en proporción. Y en nuestro estudio, el cual no vamos a agotar porque es pues muy extenso y hay muchos datos, muchos nombres, pero ustedes leyeron, por ejemplo, de Alfonso de Valdés, que era el secretario de Carlos V, que lo acompañó a la dieta de Worms, que fue el que habló con Melanchthon y le dio un tal informe a Carlos V que Carlos V le dijo que, bueno, le pidiera a Melanchthon que hiciera un compendio de las doctrinas luteranas. Y exactamente ese fue el documento que se presentó en la Confesión de Habsburgo, un año después de la protesta de los príncipes que ya estudiamos. Pero, por ese solo hecho, eso no libró a Alfonso Valdés de la Inquisición. Ahora, su hermano Juan Valdés, que tuvo especial preponderancia con la imprenta para propagar la fe reformada. Nuestro estudio nos habla de Francisco San Román, hijo del alcalde mayor de Briviesca. Nos habla de Constantino Ponce de León, nos habla del doctor Agustín Casalla, nos habla de un doctor Vargas, etc. Así es de que, en primer lugar, característica interesante, que hay una gran cantidad de gente de lo que hoy llamaríamos la florinata de la sociedad, que acepta la fe reformada en España. Y otro aspecto que queremos destacar, si bien fue lo mismo en todos los lugares, pero el método de difusión. Y aquí voy a dedicar en este estudio para que rastreemos la situación y el trabajo y la convicción de dos personajes. Y en esto de la difusión de estudio, nosotros tenemos el caso de Julián Hernández, a quien apodaban Julianillo por su débil aspecto físico, muy delgado. Nuestro estudio dice que enano, otros estudios dicen que muy de baja estatura por razón de su joroba. Este Julián Hernández emigró a los Países Bajos y Alemania y allá se inició como aprendiz de impresor, oficio que le permitió leer lo que se hacía en las imprentas. En Ginebra conoció a Juan Pérez de Pineda, quien estaba traduciendo el Nuevo Testamento del griego al castellano y lo contrató para que revisara los escritos al imprimir. Y al pasar eso por sus manos como corrector, y también los escritos de otros reformadores españoles como Juan de Valdés, que era el secretario, como ya dijimos, del virrey español en Nápoles. Bueno, Alfonso era el secretario de Carlos V, y su hermano Juan de Valdés era el secretario del virrey español en Nápoles. Y cuando Julián supo que fuera de España habían libros prohibidos en su nación, él decidió introducirlos en su patria. Ustedes leyeron el testimonio que da un jesuita respecto a Julián Hernández. Y vamos a leerlo una vez porque hay asuntos ahí que merecen la pena ser destacados. Escribió así este jesuita: salió de Alemania con el designio de infernar toda España y corrió gran parte de ella repartiendo muchos libros de perversa doctrina por varias partes y sembrando las herejías de Lutero en hombres y mujeres. Era sobremanera astuto y mañoso, condición propia de herejes. Hago una pausa aquí. Era sobremanera astuto y mañoso, condición propia de herejes. ¿Qué creen ustedes que era eso que este jesuita depende como astucia y ser mañoso? ¿Eso qué era? Eso era dirección de Dios.
Eso era sabiduría que Dios le daba a Julián Hernández para poder difundir su palabra sin sacrificar principios, por supuesto. Dios da la sabiduría y permítame aquí hago un paréntesis. Para citar, por ejemplo, el caso de ese hermoso libro Milcairán, donde la familia alemana que estaba defendiendo judíos, una familia alemana que estaba defendiendo judíos y los tenía escondidos en el altillo, por allá entre una bodega. Cuando llegaron los nazis que sospechaban que ahí habían judíos, salió la hermana adventista. Y cuando le dijeron si tenía escondidos judíos, si había judíos dentro de su casa, ella abrió la puerta y le dijo, sigan ustedes y revisen. Le estamos preguntando si hay judíos. Por favor, yo les estoy contestando, sigan y revisen. Se fueron y no revisaron. Dios da sabiduría. Y el mundo lo llama sobremanera astuto y mañoso, condición propia de herejes. Oh, eso es algo que pertenece a los herejes. Oh, claro que sí. La sabiduría celestial es solamente para los que se comprometen con el cielo. La de los otros, pues sí, es astucia. Muy bien, seguimos leyendo. Hizo gran daño en toda Castilla y Andalucía. Entraba y salía por todas partes con mucha seguridad, con sus trazas y embustes, pegando fuego donde ponía los pies. Creo que es permítame tomarlo de esta manera, decirlo de esta manera, creo que esto es un buen testimonio del celo de misión que tenía Julián Hernández. Y fue precisamente la traducción de un español, citado en nuestro libro también, Julián Pérez de Pineda, la que se propuso traducir o introducir en España. Lo hizo de contrabando y con muchos riesgos y controles, y entregó su valiosa carga en Sevilla a los monjes de San Isidro del Campo y en casa del doctor Juan Ponce de León. Allá en esa casa, en esos dos lugares, en el monasterio de San Isidro del Campo y en la casa del doctor Juan Ponce de León, en esos dos lugares se reunían clandestinamente quienes creían en los postulados de la Reforma. Y en una obra publicada en 1957 titulada Artes de la Santa Inquisición Española, que dicen que es autor anónimo algunos, pero otros se la atribuyen a Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina fue un monje justamente de San Isidro del Campo que salió de ahí para traducir la Biblia del Oso, que inició su circulación en 1569. Y en esa obra de Arte de la Santa Inquisición Española, se narra que el núcleo protestante sevillano estaba compuesto por unas 800 personas y que a ese círculo entregaba Julianillo la literatura protestante prohibida en España para que de ahí fuera diseminada. En octubre de 1557, Julián cae en las garras de la Inquisición, terriblemente torturado para que delatara a sus hermanos en la fe. Sin embargo, él no respondía, por ningún motivo delató a ninguno. Cuando le hacían preguntas en relación con su fe, era otra la situación. Porque, nos dice la historia, que aunque desprovisto de una educación liberal, se defendía con valentía, silenciando a los jueces y eruditos que ellos traían para refutarle, y lo hacía, por supuesto, con las escrituras solamente. Durante los 3 años de prisión fue sometido frecuentemente a torturas y finalmente
el 22 de diciembre de 1560, fueron quemadas 14 personas vivas. Tenemos un gráfico de eso. 14 personas vivas y 3 de ellas fueron quemadas en forma simbólica. Uno de ellos era Julián Hernández. Los 14 se mantuvieron firmes, ninguno quiso retractarse. 8 eran mujeres, 5 de ellas pertenecían a la misma familia. María Gómez se llamaba la hermana, la creyente, sus 3 hijas y su hermana. Juan Gil, el doctor Egidio y el doctor Constantino Ponce de León también fue quemado de manera simbólica, porque este doctor Constantino Ponce de León, que de paso hay un asunto que quiero que recordemos, y es que cuando Constantino Ponce de León tenía que predicar y lo hacía a las 8 de la mañana, muchas veces aún a las 3 de la madrugada no había sitio para escucharle. Eso muestra el poder de la palabra, porque si bien aunque era un tremendo erudito, sin embargo, al igual que Jesús, sus enseñanzas eran sumamente sencillas y sumamente prácticas y llegaban al corazón del pueblo. Y por supuesto asistido por la fuerza que solamente puede dar el Espíritu Santo a quien vive una vida consecuente con lo que predica. Así es que inclusive, como él también estuvo relacionado con Carlos V, la historia nos dice que cuando Carlos V, allá en el monasterio de Yuste, donde se recluyó cuando abdicó del trono y se dedicó a leer, dicen los biógrafos que unos 30 libros, y uno de sus libros era La Suma de la Doctrina Cristiana, escrito por Constantino Ponce de León. Cuando supo que estaba encarcelado, cuando Carlos V supo que Constantino estaba encarcelado, dijo: si Constantino es hereje, gran hereje es. Y cuando fue incinerado y le llegó la noticia a Carlos V, suspiró y dijo: no podéis condenar a otro mayor. O sea, aún Carlos V reconocía la grandeza de este hombre. Él fue incinerado de manera simbólica porque no aguantó la prisión y después de 2 años en la cárcel, murió en la cárcel. Antes de la fecha que dijimos, 22 de diciembre de 1560, cuando fue incinerado Julián Hernández, otras 13 personas y 3 fueron incinerados de manera simbólica, como el doctor Constantino Ponce de León. Este capítulo, que es extenso y tiene muchos datos y muchos nombres, creo que vale la pena que lo terminemos con la última historia que presenta. A un servidor estas historias lo reprenden, le enseñan, lo amonestan, lo estimulan y lo inspiran. Y esa es la historia, por ejemplo, de Antonio Errezuelo y su esposa Leonor de Cisneros. Y voy a permitirme leer con ustedes otra vez, supongo, esta magnífica historia. Errezuelo, jurisconsulto sapientísimo, y doña Leonor de Cisneros, su mujer, dama de 24 años, discreta y virtuosa a maravilla, y de una hermosura tal que parecía fingida por el deseo. Errezuelo era hombre de una condición altiva y de una firmeza en sus pareceres superior a los tormentos del santo oficio. En todas las audiencias que tuvo con sus jueces, por supuesto fue tomado prisionero, se manifestó desde luego protestante, y no solo protestante, sino dogmatizador de su secta en la ciudad de Toro, donde hasta entonces había morado.
Exigiéronle los jueces de la Inquisición que declarase uno a uno los nombres de aquellas personas llevadas por él a las nuevas doctrinas. Pero ni las promesas, ni los ruegos, ni las amenazas bastaron a alterar el propósito de Resuelo en no descubrir a sus amigos imparciales. ¿Y qué más? Ni aun los tormentos pudieron quebrantar su conciencia, más firme que envejecido roble o que soberbia peña nacida en el seno de los mares. Su esposa, presa también de los calabozos de la Inquisición, al fin, débil como joven de 24 años, después de cerca de 2 años de encarcelamiento, cediendo al espanto de verse reducida a la estrechez de los negros paredones que formaban su cárcel, tratada como delincuente, lejos de su marido a quien amaba más que a su propia vida, y temiendo todas las iras de los inquisidores, declaró haber dado franca entrada en su pecho a los errores de los herejes, manifestando al propio tiempo con dulces lágrimas en los ojos su arrepentimiento. Llegado el día en que se celebraba el auto de fe con la pompa conveniente al orgullo de los inquisidores, salieron los reos al cadalso y desde él escucharon la lectura de sus sentencias. Errezuelo iba a ser reducido a cenizas en la voracidad de una hoguera, y su esposa doña Leonor a abjurar las doctrinas luteranas que hasta aquel punto había albergado en su alma y a vivir a la voluntad del santo oficio en las casas de reclusión que para tales delincuentes estaban preparadas. En ellas, con penitencias y San Benito recibiría el castigo de sus errores y una enseñanza para que en lo venidero desviarse del camino de su perdición y ruina. La joven Leonor cedió frente a los horrores que había recibido. Ustedes recuerdan la historia de Jerónimo, otro que cedió también, pero otro que se arrepintió y le dolió terriblemente haber cedido. Y sigamos con la historia de Errezuelo y de su esposa. Al ir Errezuelo al cadalso, lo único que le conmovió fue el ver a su esposa en ropas de penitenta, y la mirada que echó, pues no podía hablar, al pasar cerca de ella, camino del lugar de la ejecución, parecía decir: esto sí que es difícil de soportar. Escuchó sin inmutarse a los frailes que le hostigaban con sus importunas exhortaciones para que se retractase mientras lo conducían a la hoguera. El bachiller Errezuelo, dice Gonzalo de Illescas en su Historia Pontificial, se dejó quemar vivo con valor sin igual. Estaba yo tan cerca de él que podía verlo por completo y observar todos sus movimientos y expresiones. No podía hablar, pues estaba amordazado, pero todo su continente revelaba que era una persona de extraordinaria resolución y fortaleza, que antes que someterse a creer con sus compañeros lo que se les exigiera, resolvió morir en las llamas. Por mucho que lo observara, no pude notar ni lo más mínimo, ni el más mínimo síntoma de temor o dolor. Eso sí, se reflejaba en su semblante una tristeza cual nunca había yo visto. Qué tremenda historia. ¿Cuál era la tristeza de Errezuelo? Ver a su esposa con el traje de penitenta que había retractado su fe y ahora iba a ser sometida a terribles castigos. Ver esa situación le causó, por supuesto, un dolor y le dio una mirada con tan profundo dolor como vimos que
en la mirada para decir, esto sí que es difícil de soportar. Le dio una mirada, sin duda, muy similar a la que le había dado el carpintero de Nazaret al pescador de Capernaum, alrededor de 1500 años antes. Una mirada que le cambió la vida. Una mirada que no pudo olvidar el resto de su vida. Una mirada que lo colocó en el lugar donde debe colocarse el ser humano. Aquí tenemos una experiencia similar, porque seguimos leyendo. Su esposa no olvidó jamás su mirada de despedida. La idea, dice el historiador, de que había causado dolor a su corazón durante el terrible conflicto por el que tuvo que pasar, avivó la llama del afecto que hacia la religión reformada ardía secretamente en su pecho. Y habiendo resuelto, confiada en el poder que se perfecciona en la flaqueza, seguir el ejemplo de constancia dado por el mártir, interrumpió resueltamente el curso de penitencia que había dado principio. En el acto fue arrojada en la cárcel, donde durante 8 años resistió a todos los esfuerzos hechos por los inquisidores para que se retractara, y por fin murió ella también en la hoguera, como había muerto su marido. Quien no será del mismo parecer que su paisano de Castro cuando exclama: infelices esposos, iguales en el amor, iguales en las doctrinas e iguales en la muerte. ¿Quién negará una lágrima a vuestra memoria y un sentimiento de horror y desprecio a unos jueces que, en vez de encadenar los entendimientos con la dulzura de la palabra divina, usaron como armas del raciocinio los potros y las hogueras? La muerte de Antonio Resuelo fue una muerte de profunda tristeza por lo que él no alcanzó a saber. Y a un servidor se le parece esto a la muerte de Cristo. Si bien en los últimos instantes Jesús descansó en la seguridad del amor de su Padre, nos dice la inspiración, sin embargo, él murió sin saber si su sacrificio había sido completo. Él murió sintiendo la separación de su Padre. Aquí el Resuelo muere con profunda tristeza, insisto. El historiador dice, reflejaba en su semblante una tristeza cual yo nunca había visto. Cuán hermoso será en el cielo la sorpresa de Antonio Resuelo, cuando el Señor le devuelva a Leonor y sepa entonces que ella también por la fe aceptó lo que viniera y que se repuso a un momento de debilidad humana para dejar una página gloriosa para que otros puedan inspirarse también en ella. Tal fue la suerte que corrieron muchos de los reformadores en España, que se habían identificado íntimamente con la Reforma Protestante en el siglo XVI. Pero nosotros sabemos, la sangre de los mártires, como dijo Tertuliano, era semilla. Y estos mártires españoles también dejaron en favor de la verdad un testimonio que perdura hasta nuestros días. A través de los siglos hemos tenido ejemplos de quienes han decidido obedecer a Dios antes que a los hombres. Nos corresponde a nosotros tomar las mismas resoluciones con la misma fuerza que viene desde lo alto. Se cuenta que Juan Wesley predicó un tremendo sermón en alguna ocasión sobre la fe de los mártires. Cuando terminó, vino uno de los feligreses y le dijo: pastor, usted tiene la fe de un mártir.
Wesley le dijo no. Y entonces, ningún problema. Si el Señor decide que yo sea mártir, el Señor me dará esa fuerza. Algunos atribuyen esta historia a Moody. No sé si ocurrió con los dos, pero el principio es el real. El principio es que a sus hijos fieles Dios le dará la fuerza que necesitan para cualquier eventualidad y hará Dios su parte al que decide, como dice Apocalipsis 2:10, ser fiel hasta la muerte para heredar la corona de la vida. El Señor nos dé esa fe. Oremos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por la historia de nuestros hermanos españoles que también cumplieron el cometido de fidelidad que tú colocas a cada persona que conoce tu palabra. Gracias porque nos hablas muchas veces y de muchas maneras. Que podamos aumentar en sensibilidad la voz de tu Espíritu y cada día afirmarnos más en la bendición de participar de las glorias del Evangelio. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Un placer una vez más haber estado con ustedes y nos veremos en el próximo capítulo de nuestro estudio. Bendiciones para todos.